Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y estamos en el análisis, y hoy vamos a analizar, si Dios así nos da el permiso de su gracia, Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 7. Entonces, abra su Biblia. Vamos a tomar la lectura completa y después vamos a regresar al versículo 4 y vamos comprendiendo versículo a versículo el concepto de la enseñanza. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 adelante, dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Querido Dios, creo que tu palabra es suficiente para cambiar cualquier que sea el duro corazón. Espíritu Santo, visite los corazones y nos haga comprender tu palabra. Dios, sabemos que tú eres el mismo que da la interpretación a tu pueblo y a tu iglesia de forma correcta, pura y santa, de acuerdo a tu voluntad en nuestros corazones, porque tú eres el Dios que ha inspirado tu palabra, tú eres el Dios que ha revelado tu palabra, y tú eres el Dios que ha iluminado a los hombres para que comprendan tu palabra. Así te pido, Señor, que tú vengas a hablar a tu iglesia, también hable a mi corazón, para que podamos ser una iglesia santificada y edificada en tu más pura verdad. Dios querido, abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, y enséñanos tu palabra, que tú crezcas y que yo mengue en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Antes quiero explicarles por qué no he leído los versículos 1 a 3, porque nosotros estudiamos esos versículos la semana pasada, que es un versículo más introductorio. Son versículos más introductorios que dice respecto a quién Dios ha revelado y de qué revelación, de quién es la revelación. Y apenas así un repaso, ustedes saben que esa es una revelación de Jesucristo a su apóstol, su discípulo Juan, acompañado de un ángel que está llevando a conocimiento de su iglesia. Eso dicen los primeros 3 versículos. Y cómo vamos a mirar Apocalipsis, ya estuvimos estudiando la semana pasada. Así que ahora Juan viene con una salutación en el versículo 4. Y él hace una salutación, pero esa salutación de Juan no es de parte de él. Juan está en ese momento, obviamente, en la presencia del Dios Todopoderoso, mirando las grandiosas hermosuras del Señor, y él trae la salutación de parte de lo que está viendo. Y él dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es. Él trae la salutación, en primer lugar, del que es. Pero antes de meternos a las 3 personas de la Trinidad que Juan nos va a revelar acá, porque Juan está ante la presencia de Dios, y esa presencia se revela por lo que él describe.
Pero antes de eso, él está diciendo a quién está escribiendo esas cosas. Y él dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Yo quiero que ustedes comprendan acerca de las 7 iglesias. En primer lugar, los símbolos en el Apocalipsis son muy fuertes. El número 7, no solamente en Apocalipsis, sino que en toda la Escritura, es un símbolo de perfección, de completitud en toda la Biblia. Por ejemplo, si usted abre Génesis capítulo 2, versículo 2, vas a ver que Dios hizo la completitud de su obra en 7 días. Es como decir, 7 días trae desde la gloria de Dios y de la presencia de Dios una representación para nosotros de que algo está completo, de que algo está terminado, o de que es como si fuera para nosotros en matemática el 100%, ¿no? Sería una perfección expresa en toda la Escritura a través del número 7. Hay un símbolo en el 7 en toda la Biblia. No soy yo solo que digo eso, yo tampoco saco eso de ideas mías, sino que de todos los estudiosos de la iglesia, de la palabra de Dios, los intérpretes que vienen desde muchos siglos, nos traen el mismo conocimiento, porque es imposible no tener eso en claro cuando se lee la Escritura Sagrada. El séptimo siempre trae en toda la Biblia un sentido, un significado de plenitud. Entonces, cuando dice a las 7 iglesias, esas 7 iglesias revelan la plenitud de la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra. Obviamente que hablando de forma más literal, habían 7 iglesias en Asia. Al norte de Asia tenía, y por el Asia Menor hacía más o menos un círculo. Si usted mirase el mapa, vería que la dirección de esas iglesias hacía en Asia más o menos un círculo imperfecto, pero un círculo más o menos se hace cuando se va mirando en el mapa. No tiene ningún significado el asunto del círculo ese de las 7 iglesias. No quiero decir eso. Yo lo que estoy diciendo es que existían de hecho esas iglesias, y que cuando Juan escribe, envía a las iglesias, a estas 7 iglesias físicas que existían ahí, pero que no eran solamente para esas iglesias, porque esas 7 iglesias representaban la totalidad de la iglesia desde el inicio de la primera venida de Cristo hasta el fin de esa dispensación que culmina en la segunda venida de Cristo. Cuando hablo en toda esa dispensación, estoy hablando desde el inicio de la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida y el juicio final del Señor Jesucristo en todas las naciones. Entonces, la dispensación que vivimos es la dispensación del Nuevo Testamento, la dispensación del Nuevo Pacto, la dispensación que lleva desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida en poder y gran gloria para juzgar como juez de toda tierra, para juzgar todas las naciones, pueblos y gentes. Amén. Entonces, comprenda que cuando habla a las 7 iglesias, hace referencia a la completitud de la iglesia en la tierra. Vamos a estudiar un poco más adelante. Apenas quiero que tenga en cuenta el símbolo de 7 como completitud. Y dice: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. ¿Quién es el que era, el que es y el que ha de venir? Éxodo capítulo 3 dice respecto a aquel que dice yo soy. Si usted pudiera leer el texto, iba a ver que Dios mismo dice: yo Jehová, el yo soy. Cuando dice el yo soy, Juan acá supuestamente no ousa decir de la parte del yo soy, porque el yo soy es un término tan personal que solamente el que es lo puede decir.
Es decir, solamente Dios puede decir. Por eso los judíos tenían muy en cuenta que hablar el nombre de Dios no era digno de un ser humano. El nombre de Dios era muy poderoso, muy precioso para ellos. Y desde ese punto, si nosotros vamos a mirar qué es el nombre de Dios, ahí solo en ese asunto nos lleva todo un estudio. Amén. Pero para que usted comprenda cómo el hombre es indigno de nombrar el nombre de Dios, porque Dios es tan grande y es tan poderoso que cuando nosotros ponemos un nombre, sería el nombre más correcto para nombrar a Dios, sería el yo soy, pero somos indignos de decir yo soy, porque solo mismo Dios puede decir eso. Entonces Juan toma el celo y el cuidado de decir, el que es. Él es, no yo soy. Él es. El que es. Y el que era. Y el que ha de venir, pero si vamos a traducir para un buen griego, el que ha de venir sería el que está por venir. Esa expresión nos señala la inmutable presencia del Dios de pactos. Cotéjese Éxodo 3:14, que habla de ese Dios de pactos, ese Dios que es el gran yo soy. Y él sigue la salutación y dice, del que era, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Acá viene de vuelta el número 7. Le quiero llamar la atención de vuelta. Y ojo, fíjense para que usted comprenda, para que no caiga en la idea de decir que hay 7 espíritus distintos, además del Espíritu Santo, ahí en la presencia de Dios Todopoderoso, sino que el 7 representa la completitud del Espíritu Santo en la plenitud de sus operaciones e influencias en el mundo y en la iglesia. Entonces, si usted va a Isaías capítulo 61, cuando el Señor Jesucristo abre ahí en Lucas 4:18, abre la Biblia, hace referencia y lee el texto de Isaías 61 diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió. Está diciendo, ¿qué Espíritu de Jehová está sobre él? Los mismos 7 espíritus que está viendo acá Juan en Apocalipsis, pero Juan no está viendo 7 espíritus. La palabra 7 espíritus dice referencias a sus operaciones distintas en la iglesia y en el mundo, del mismo Espíritu Santo. Abra por favor el libro de Isaías capítulo 11, que te va a explicar mejor, porque ahí va a hablar de ese Espíritu que Jesús dijo está sobre él. Isaías capítulo 11, versículo 1. Si no me falla la memoria, dice así, saldrá, confía conmigo, por favor. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará el Espíritu de Jehová. 1. El Espíritu de sabiduría y de conocimiento, y de inteligencia. 2, 3. El Espíritu de consejo y de poder. 3, 4, 5. Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. 7, son operaciones. No está sobre Cristo 7 espíritus distintos. Es la completitud del Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Isaías 1 que él dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces el Espíritu, cuando Juan ve acá el Espíritu Santo
de forma a expresar y de los 7 espíritus. Qué cosa preciosa que está en la presencia de Dios, porque acá nos trae una figura importante cuando él habla 7 espíritus, que remete al candelero, al candelabro allá del templo del Antiguo Testamento. Pero vamos a recorrer acá un poquito más y vamos terminar la salutación que dice: de los 7 espíritus que están delante de su trono. Mire, fíjese que Juan está trayendo a nosotros una salutación de un lugar precioso, especial, que está mirando esas cosas. Él está delante del trono de Jehová y está viendo ahí los 7 espíritus. Está viendo el que es y de Jesucristo, versículo 5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Cuando habla ahí de Jesucristo, el testigo fiel está hablando de Jesucristo en su parte como ministerio en la tierra. Fiel testigo. El fiel testigo porque trajo del cielo, bajó del cielo y fue fiel testigo de todo lo que sabía, lo que tenía dicho su padre para que hiciera. Cuando él hablaba a sus discípulos decía: yo hablo de lo que he visto y conocido. Estaba trayendo testimonio de lo que Dios y su Padre, la gloria celestial, le había encargado de traer, porque sabemos que en el pacto de redención el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene consigo un pacto para la salvación del ser humano. Y cuando Jesucristo está acá actuando en esa tierra, en su ministerio terrenal, sabemos que Él está cumpliendo todo lo que su Padre le dijo y le mandó. Porque siempre Jesús remite y refiere a sus hechos a su Padre. Yo estoy para hacer la voluntad de mi Padre. No sea hecha mi voluntad, sino que la tuya. Todo lo que mi Padre me dio, nadie se perderá. Todo se refiere al Padre. Está cumpliendo una misión y está cumpliendo un ministerio terrenal. Jesucristo. Cuando Juan ve a Jesucristo, él dice: el testigo fiel. Ahora estoy viendo todo lo que él sabía. Dios me está haciendo contemplar de dónde vino mi Señor. Qué poderosa visión, qué preciosa, qué precioso momento poder estar ahí, viendo y contemplando la gloria de Dios Todopoderoso. Es como decir: todo lo que Jesús dijo es verdad. ¿No? Es como cuando llegarmos al cielo o cuando algunos impíos infelizmente llegaran al infierno. Es decir, todo lo que Jesús dijo era verdad. Todo lo que predicaron los pastores era verdad. La iglesia, la Biblia era verdad. Ay, qué lástima. Ahora ya no me queda tiempo. Vamos a ver en versículo 7, una lamentación acerca de eso. Pero antes de llegarmos al versículo 7, vamos a mirar Cristo con otra forma que Juan lo describe. Dice: el primogénito de los muertos. Acá Juan se refiere a su muerte y su resurrección. No sé si todos estaban cuando yo estuve enseñando acerca de la muerte, y fueron una secuencia de enseñanzas diciendo que Cristo es el primogénito, el primero, el que abre la matriz, se llama el primogénito. El primogénito en el Antiguo Testamento era el varón que abría la matriz, el que nació primero. Cuando se dice primogénito de los muertos, hago acá un paréntesis para llevarte a la palabra unigénito, que Dios envía su unigénito, aquel que tiene la única gene, la palabra raíz de la misma palabra genética, el que carga en su cuerpo la genética divina, que es el unigénito,
Y cuando Él es el unigénito y muere por nosotros, su muerte perdona nuestros pecados. Él hace en nosotros un nuevo nacimiento y pasamos a tener la genética espiritual de Cristo. Por eso Él dice también, el primogénito de muchos hermanos. Porque somos hermanos en el sentido de decir, si somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo, su Hijo, con el sentido de tener la genética espiritual de la nueva vida y el nuevo nacimiento. De esa forma ya no morimos, porque Él es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa primogénito de los muertos? Significa decir que Él es el primero a ser resucitado, el primero con esa gen a resucitar de los muertos, a levantarse de los muertos. Si Él es el primero, seremos los segundos, los terceros, los postreros. Porque tenemos la genética de Cristo, la gen espiritual del nuevo nacimiento. Por eso está la razón de comprender nuevo nacimiento. Porque cuando tú naces de carne y de sangre. Si usted no nace del Espíritu, por eso Jesús dijo a Nicodemo, es necesario você nacer de nuevo. Aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Por eso es tan importante tu nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento habla del poder de la resurrección sobre la muerte. El imperio de la muerte es derrotado sobre aquel que nace de nuevo. El que vive todavía en la carne permanece en la muerte, dice la palabra de Dios. El que es nacido de nuevo jamás verá la muerte. Hechos capítulo 2 versículo 24 dice que Cristo no pudo, a la muerte no pudo detenerlo, retenerlo, quedar con él ahí, porque no tenía poder sobre él. Entonces cada uno de nosotros, porque Cristo es el primogénito de los muertos, seremos resucitados. Tenemos en nosotros el poder de la resurrección. Es decir, la muerte perdió el poder de detenernos. No nos puede llevar al Hades. La muerte y el Hades siempre caminan juntas en Apocalipsis. Ustedes van a comprender eso después, más adelante. Cuando dice Apocalipsis 20, versículo 14, que dice 13, dice, la muerte y el Hades trajeron los muertos que en él estaban. Y también el caballo amarillo, cuando el Señor revela a Juan el asunto que él ve, el caballo amarillo que viene sentado sobre él, un caballero. Y la muerte y el Hades le acompañaba, siempre caminando ahí, muy cercanos. Es decir, el poder de la muerte ya no nos puede llevar. No puede estar sobre nosotros, porque Cristo es el primogénito de los muertos. Por eso Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y nuestra predicación. Sería imposible que pudieran resucitar. Si no hubiera el primogénito de los muertos, no podríamos jamás resucitar, no podríamos tener vida en nosotros mismos a través de ese Cristo Salvador de nuestras almas. Y el tercer sentido, digamos, la tercera nuance, forma de referirse a Cristo que Juan da es en su exaltación, diciendo, el soberano de los reyes de la tierra. Ahora Cristo ya no es más humillado, ya no está siendo escupido o burlado por los hombres. Cristo ahora es el soberano de los reyes de la tierra. Ve Cristo como el rey de toda la tierra, no solamente del cielo, sino que Él lo ve como rey de todos, soberano de todos los reyes de la tierra, rey de todos los reyes. Por eso la expresión que se dice rey de reyes. El soberano es un título dado a muchos reyes en sus tiempos pasados. Se decía soberano porque
Él era que determinaba todo en el reino. Pero el título soberano a un rey terrenal es un título débil porque no puede ser dado a un hombre, a un ser humano. Y cuando se refiere a un título de soberano como rey, en verdad el rey no es un título digno de un ser humano. Reinado, ¿no? Un ser humano volverse rey es un problema muy grave. Muchos reyes se volvieron locos. Muchos reyes quisieron ser adorados y alabados como dioses, porque es un título muy importante para un ser humano. Y cuando se pone un título de rey a un ser humano y le pone aún sobre ese título la soberanía, es algo muy fuerte, muy pesado. Mayormente el ser humano no tiene la estructura y la capacidad para administrar semejante poder y autoridad dada a él. Por esa razón no sería una buena referencia darle a un ser humano, a un hombre, el título de rey. Y porque las demás naciones tenían reyes, Israel pide a Dios un rey. Y Dios en ese momento se enoja con Israel, con la petición equivocada de Israel, porque dice: rey, las naciones sirven a otros dioses, esos reyes para ellos son dioses, ustedes tienen a mí como rey, yo soy el rey de ustedes. No, pero queremos un rey como las demás naciones, y vienen todas aquellas murmuraciones de niños malcriados, malcriados en sentido de decir desobedientes, porque Dios no malcría a nadie, sino que como padre, ¿no? Sino que la forma desobediente, caprichosa de chicos pedirem a su papá: pero yo quiero la lechita esa. No, pero esa no podés, hijo, tenés que tomar la otra. Y así como un bebé llorón, estaba Israel pidiendo a Dios un rey humano. En ese contexto, quiero decir que Juan vio Jesucristo como el soberano de los reyes de la tierra. Si en ese sentido tomamos la palabra rey como casi para endeusar a algunos hombres, está en un sentido diciendo que Él es el único Dios sobre todos los demás dioses. Él es el soberano sobre cualquiera que se pueda pensar ser un soberano. Él es el rey de reyes. En esa visión de Juan, él sigue y dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos en esos versículos 4, 5, 6 imágenes muy fuertes del tabernáculo antiguo. Vemos acá Juan en la presencia del trono del Dios Todopoderoso, contemplando la Trinidad, y de forma implícita o quizás hasta un poco explícita, estar trayendo un saludo de parte de la Trinidad. Y él puso en un orden especial, primero hace la saludación del Padre, que nos mostraba sobre el arca el lugar santísimo, es decir, nos lleva a imaginar, a ver el tabernáculo del Antiguo Testamento, en donde Dios moraba en el arca. Ustedes no sé si se recuerdan que en el tabernáculo había el atrio, el lugar santo y el santísimo lugar. En el santísimo lugar estaba el arca de la alianza. El arca de la alianza era la morada de Dios. El Dios Todopoderoso, el Dios Padre, estaba ahí.
Cuando Juan ve eso, él hace esa referencia más o menos como una morada, llevándonos a comprender el tabernáculo, porque el judío tenía en su mente que Dios vivía en ese tabernáculo, y para hacer con que el judío comprenda, acá trae una figura del tabernáculo. Dios como el que es, el yo soy, aquel que mora en esa arca de la alianza. Y después dice a los 7 espíritus que están delante del trono. Esos 7 espíritus representaba en ese tabernáculo el candelabro con las 7 lámparas prendidas. Esas 7 lámparas prendidas representaba esos 7 espíritus. En verdad representaba el Espíritu Santo, pero en sus 7 formas de operación y interferencia en el mundo y en la iglesia. Son los 7 espíritus que Juan habla acá. Trae una imagen del antiguo tabernáculo. Ahí el arca de la alianza. En el lugar santo estaba el espíritu, que sería el candelabro, y en el atrio, cuando habla de Cristo, que nos lavó con su sangre, hace con que toda la iglesia y todos los judíos y todos nosotros podamos recordar de lo que pasaba ahí en el atrio, entre la batea, abajo del altar del sacrificio, que recibía la sangre de los animales. Está hablando del sacrificio, Cristo siendo el mismo sacrificio. Es interesante que el libro de Hebreos nos lleva a una visión especial del sacrificio, como Cristo siendo el sacrificio y siendo el sacerdote a la vez. El que inmolaba el sacrificio y él siendo el mismo sacrificio. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Quiero con eso que usted tenga una visión de que la representación clara del tabernáculo traída por esa visión de Juan, en esa simple salutación del apóstol San Juan a las 7 iglesias, a la iglesia del Señor Jesucristo, también hace esa referencia como trayendo a la memoria de aquel que vivía en el tabernáculo, es el mismo que vive hoy y para siempre. Que ahora ya no vive él en el tabernáculo, está él sobre el trono, en donde Juan está en su presencia para escribir todo lo que a él va a ser revelado. Para finalizar, el versículo 7 que dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese texto dice: he aquí que viene con las nubes. Hermanos, si usted mirara que en algunos textos de la Biblia, por ejemplo el libro de San Mateo, algunas enseñanzas hacen referencia de que Jesús viene en un rapto invisible, viene a tomar su iglesia como un rapto invisible. La Biblia no nos revela ese rapto invisible. El texto de Apocalipsis está diciendo que Él vendrá en las nubes y todo ojo lo verá. Algunos piensan que Jesús viene con un rapto porque cuando el texto dice que como un relámpago, no está hablando de la rapidez del relámpago, está hablando, porque el contexto de Lucas y de Mateo está hablando de la claridad del relámpago, de cómo es imposible que aunque usted esté de espalda, sabe que un relámpago pasó por allí, es decir, va a ser visible. Y no que es oculta la segunda venida de Cristo, como a veces vemos en la película que Jesús viene y se queda dobladita las ropas ahí, porque Jesús regresó y quedó en la tierra los que no fueron salvados y llevó su iglesia. La segunda venida de Cristo vamos a estudiar por todo el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos va a mostrar a través de también todas las, de cotejar todo el libro de Daniel, Ezequiel, y vamos a mirar Zacarías y otros textos, Génesis. Vamos a ver que Jesús vendrá a la vista de toda la tierra.
Y acá hay algo precioso, importante comprender, porque hay una visión de que Jesús viene ocultamente, y si viene ocultamente, los impíos ya van pasando por la gran tribulación y Jesús va a arrebatar su iglesia y la iglesia ya sube ahí. Escuchen, que esa venida de Cristo será una venida con gloria y con poder. La venida que esperaban los judíos cuando esperaban por la profecía del Mesías, cuando vino Jesucristo por primera vez. Ellos esperaban que Jesús viniera con poder y con autoridad. Cuando lo vio viniendo por un pollino, pobre, sin plata, sin autoridad en el sentido de decir que tiene fuerza y poder de guerra para tomar el reino para sí, pensaron no ser este el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Pero va a llegar un día en que Él vendrá y todos lo verán. Todos, porque no hay tercera venida. Si hay un rapto y hay un día en que el Señor va a ser visto por toda la gente, entonces estaríamos hablando de una tercera venida de Cristo. Y la Biblia nunca hizo referencia a una tercera venida de Cristo. Cristo va a venir una segunda vez para buscar su pueblo. Incluso los que o traspasaron, los que o mataron, le van a ver y van a recordarse que este es aquel que nosotros lo matamos. Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Esta segunda venida, esa lamentación, está hablando, hermanos, no solamente de un arrepentimiento, está hablando de una desesperación, de una angustia, de una desesperación de poder ver que aquel a quien nosotros matamos, ahora vino de hecho con poder y gran gloria. Estoy hablando para los impíos, los perversos, los que no tienen su vida oculta en Cristo. Para ellos es la lamentación. Como dice el libro de Malaquías capítulo 4, pero para vosotros brillará el sol de la justicia. Amén. Aquel día, en Malaquías 4 dice 1, dice que para ellos será el gran y terrible día del Señor. Ellos se harán como estopa y serán pisados por los justos, sus cenizas. Capítulo 4 de Malaquías dice eso. Pero para vosotros nacerá el sol de justicia. Amén. Es decir, Cristo viene en su segunda venida con gran poder y gloria. Todos vamos a verlo. Pero tenemos muchos otros textos para enseñarles acerca de lo que estoy diciendo. No solamente en ese texto vamos a exhaurir el asunto ese, pero en muchos textos vamos a comprender la segunda venida de Cristo, porque Juan está delante del Señor, le dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán, harán lamentación por él. Amén. Amén. El anuncio de la segunda venida de Cristo no es el asunto principal de Apocalipsis. Como yo les había dicho, el asunto principal de Apocalipsis se encuentra en un único versículo que les dije la otra vuelta, capítulo 17, Apocalipsis. Pero la segunda venida de Cristo aparece en todas las sesiones que comprende esa última dispensación. Todas las sesiones, las 7 sesiones que les dije que vamos a estudiar, la segunda venida de Cristo se manifiesta desde el inicio hasta el final, de cómo Cristo va a restablecer su pueblo. La segunda venida de Cristo es fuente de consuelo para el creyente afligido.
El libro de Daniel capítulo 7, 13 dice que Él viene en las nubes, que Él viene con gloria. El libro de Marcos capítulo 14, 62 dice que Él viene con poder y gran gloria. Apocalipsis 14, 14, Ezequiel 1, 4 hasta el 28 dice que el día del Señor será una gran angustia y juicio y ira. Sofonías también 1, 15, Salmo 97, 2. Hablan de esas cosas, de esa segunda venida de Cristo de forma visible y poderosa. Amén. Lucas 18, 13 habla de esa lamentación como si fuera, que acá dice, esa lamentación sería como si batiera, golpeara en el pecho, como si golpeara en el pecho. Una lamentación en el Antiguo Testamento para los judíos, golpear en el pecho era un significado no solamente de arrepentimiento, sino que de angustia, de contrición, de desesperación por su pecado, por su maldad. En Lucas 18:13, cuando Jesús hace referencia al fariseo y al publicano que deseó para orar, dice que el publicano golpeaba en el pecho como un sentido de humillación, un sentido de desesperación, de no ser digno de entrar en la oración, en la presencia de Dios. Esa lamentación representa ese golpear en el pecho, de decir, huyamos de la presencia del Todopoderoso. Conforme dice Apocalipsis 6:15, los incrédulos se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes y dirán: caed sobre nosotros y escondednos de la faz del Dios Todopoderoso. Esa es la clase de lamentación que los incrédulos van a hacer cuando venga el Señor en su gloria. Y todos los judíos van a recordarse que este es aquel que ellos crucificaron. Todo el mundo va a rendirse ante la presencia del Cordero. Todos vamos a arrodillarnos ante el Señor Todopoderoso. No simplemente porque lo reconocemos como Dios, porque el impío, aunque no lo reconozca, va a caer en lamentación, de rodillas va a clamar, golpeando en el pecho y diciendo: ¿por qué no creí? Ahora es tarde más. ¿Viste el libro de Mateo 25 que leímos hoy? Que dice de las 10 vírgenes, las 5 que la puerta se cerró tras ellas y ya no podían más. Es como cuando venga el Señor, será como una puerta cerrada para el impío y el incrédulo, que dice: caed sobre mí, montes, ¿dónde puedo esconderme de la faz del Todopoderoso? ¿Qué puedo hacer para no pasar por ese momento? Y no habrá manera, todos estaremos ante su presencia. Por eso yo cierro esa enseñanza con la exhortación: prepárense para el día del Señor. Prepárense para el día del Señor. La iglesia está predicando, los pastores están predicando, los cristianos están amonestando, invitando, predicando. Escúchelos. La parábola de Jesús, cuando hace referencia al Lázaro y al rico, el rico llora diciendo: ay, déjame volver a ver, quizás por ahí tengo 5 hermanos en mi casa, no se arrepientan ellos con mi regreso y puedan cambiar su vida, su manera de vivir, y que cuando ellos mueran no venga para acá. Esa referencia no dice respeto a la segunda venida de Cristo, dice respeto a la muerte.
que uno murió antes de la segunda venida de Cristo y fue para un lugar indeseado. Y el Señor, como simbolizado por Padre Abraham, dice, tiene Moisés y los profetas, tiene la iglesia y la Biblia. Están predicando por toda la tierra, óigalos. Así dijo el Señor en su parábola. Entonces, que las almas escuchen la predicación de la iglesia, porque en ese día será muy tarde. Ese día será terrible para el impío, pero para el justo va a ser un gozo tremendo.